Hola, muy buenas tardes. En nombre de la Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán, les agradecemos que nos acompañen en esta presentación virtual del libro El Palacio, una actividad organizada por Sexto Piso. Soy Jesús Hipólito y me da mucho gusto darles la bienvenida a quien participarán, en esta actividad. A uno de nuestros autores que ha venido a la feria y ha participado en otras actividades a lo largo del año, es el maestro Mario Bellatín. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Hipólito? Gracias. Y lo acompaña hoy Ariel Lupino, que será el encargado de platicar y de charlar con el autor. Y bueno, y sin más preámbulo, le cedo la palabra a Ariel y así damos inicio a la actividad. Adelante. Bien, bueno, gracias por la invitación y saludos a todos los presentes. Voy a leer un texto que se llama Crossover y voy a proponerles que traten de prestar atención porque quien no escucha una palabra puede que pierda el sentido de todo el resto. Es un texto que está dedicado a quienes leen en la otra caja. ¿Qué es el Palacio? Un libro donde la escritura crece con la relectura básicamente porque la escritura no está cerrada. Es más, diría que es un libro para ser releído más que leído, porque la escritura no se agota en la acumulación. Yo lo intenté varias veces y no hubo caso. Siempre me encontré empezando como en una lectura circular. Es como si el continuo de la escritura fuera el continuo de la lectura, al menos en el Palacio. Quizás más que en un círculo habría que pensar en una cinta de Moebius. Cuando uno lo lee muchas veces, no sabe dónde está el principio y dónde está el final. ¿Qué es el Palacio? Un tratado sobre el ritmo. A partir del corte, casi un tajo, como un juego de filo y contrafilo. Pero otra de las claves es la puntuación. Hay un corte rítmico, es cierto, pero además esa puntuación no convencional o no normalizada, las palabras también hacen punto y contrapunto. Entonces, a partir de una sintaxis rota, que también podría pensarse como una sintaxis nueva, propia, aparece una puntuación alucinada o alucinatoria. Pero entonces, ¿qué es el Palacio? Una forma de desarmar una obra y hacer algo nuevo. Cuando leí el libro La Mola, el monstruo, publicado en Argentina por la editorial Club Gem, escribí un texto y lo compartí en mis redes sociales. Cuando Gustavo Álvarez Núñez me preguntó qué pensaba yo sobre el libro La Mola, el monstruo, respondí enviándole exactamente el mismo texto que había escrito y compartido en mis redes sociales. Ese es el texto que acabo de leer intercambiando los títulos. Donde antes decía el libro La Mola, el monstruo, ahora dice el Palacio. Porque no leo dos libros, sino una misma escritura. O mejor, una de las nuevas escrituras de Mario Bellatín. En aquel texto yo me preguntaba, así como Picasso tuvo su etapa azul, ¿qué etapa sería esta dentro de la obra de Mario Bellatín? Pero esta etapa es hoy en día conocida, popularmente conocida en Argentina como Bellatín Reloaded. Incluye a Placeres, un texto que tiene la particularidad de haber sido publicado solo en dos lugares, los Estados Unidos y La Plata. Y Ojos flotantes, mojados limpios, además de los ya mencionados El Palacio y el libro La Mola, el monstruo. Sobre el libro La Mola, el monstruo, hice una aseveración que podría sostener con respecto al Palacio. Remite a los textos de los maestros místicos, donde no existía la separación de los géneros. Un mismo texto era mística, poesía, ensayo y prosa. Osvaldo Lamborghini escribió: la forma de poema es una desgracia pasajera. Pero ¿de dónde salió esa forma? Como un antiguo persa, Bellatín corre el velo para mostrar que esa forma es un invento de la modernidad. Y yo podría decir ahora, citando el Palacio, te reitero que creo en la pertinencia de la tarea mística que te han encomendado. Una pregunta beckettiana surge de la lectura del Palacio. ¿Quién habla? Y después una pregunta todavía más inquietante. ¿Qué es esa voz? Yo leí El Palacio en la edición argentina. Tengo que ser sincero, no me gustaba la tapa, me parecía fea, creía que no guardaba relación con el texto, que era absurda, etc. En esta tapa puede verse una silueta coloreada de naranja. Alguien mira con los ojos encendidos, sentado en la cama, con un sombrero muy extraño. Bellatín habló del carácter profético de la palabra escrita, pero tiempo atrás se fue a la selva.
No iba a tener señal. Yo le escribí una serie de mensajes y a su vuelta me respondió. Ya llegué de regreso y me envió una foto. Entonces entendí que era Mario Bellatín quien miraba desde la tapa con los ojos encendidos. Le hice notar que esa misteriosa silueta era él. Es cierto, respondió, como una predestinación. Queda para los lectores mexicanos encontrar el sentido de la tapa propuesta por Sexto Piso. No hay tapas feas, sino sentidos ocultos. En Lecciones para una liebre muerta aparecen fragmentos que pudimos haber leído en Flores o Poeta ciego, pero esos fragmentos son y no son los mismos, porque su disposición en el texto los convierte en otra cosa. ¿Y por qué creemos que vamos a leer los textos cronológicamente? Quizás encontremos en Flores o Poeta ciego fragmentos que ya estaban en Lecciones para una liebre muerta, porque si la repetición hace diferencia, el lugar en el texto acrecienta esa diferencia. En Lecciones para una liebre muerta, el poeta ciego aparece de la misma manera que el cuadernillo de las cosas difíciles de explicar o la madre que lleva a su hijo a los baños públicos en el palacio, como un juego de espejos. Pero en Lecciones para una liebre muerta también hay un fotógrafo y un narcotraficante ciegos, y el narrador aclara que ninguno es el poeta, pero alguno es su doble. Cuando más adelante aparece un anciano ciego, el narrador se ve obligado a aclarar que el anciano tampoco es el narcotraficante, ni el fotógrafo, ni el poeta ciego, pero las variaciones estaban al comienzo de la obra de Bellatín. ¿No es Perros Héroes un doble espejado de aquel texto del que el narrador, porque supongo que a esta altura estará claro que el narrador es un personaje por mucho que se parezca, o por mucho que el lector crea que se parece al autor? Digo, aquel texto del que el narrador del Palacio habla cuando dice: lo primero que hiciste fue redactar un libro de perros. Dejo al lector o a la lectora responder otras dos preguntas. ¿Es esa voz un narrador? ¿Esa voz narra? En Underwood Portátil, modelo 1915, también se cuenta el origen de uno de los libros fantasmas de Mario Bellatín. Hablo del libro de los perros. El cuadernillo de las cosas difíciles de explicar es el otro. Pero en el Palacio además se cuenta el origen de una máquina de escribir. Ese relato termina cuando mencionas la voz que encontraste en una esquina de ese sótano. Una máquina de escribir, la Underwood Portátil modelo 1915, de la que ya me has hablado en otras ocasiones. Es decir, al final siempre está el origen. Nunca te conté que haber escrito desde niño en una máquina de escribir Underwood 1915 logró que disminuyera la creciente dificultad respiratoria que experimentaba entonces, pero tanto tú como yo sabemos que eso tampoco es verdad, que nunca practiqué escritura alguna. Jamás tuve una máquina adecuada, ¿recuerdas? La máquina es tan espectral como la escritura y el olvido nos trae una evocación, un eco de Farabev. Cuando de alguna manera empecé a hablar con Mario Bellatín, me propuse leer toda su obra de una manera sistemática, ordenada, exhaustiva. Yo tenía algunos libros, pero me compré muchos otros. Una vez acometida esa lectura, me pareció que a otros podía resultarles interesante compartir esa experiencia. Y así fue como pensé en La Otra Caja, un taller de lectura secreta donde leeríamos la obra de Mario Bellatín. Nunca cumplí con el objetivo de leer toda la obra porque ese proyecto era de antemano imposible. Por eso La Otra Caja, si bien se proponía leer casi toda la obra de Mario Bellatín, siempre se asumió como una especie de curso introductorio. Cuando surgió la posibilidad de esta charla o presentación, volví a leer la obra reunida y todos los otros libros que había leído de manera previa a La Otra Caja y a lo largo de La Otra Caja de una manera segmentaria, o sea, cada texto de manera autónoma o en serie con otros, a partir de un criterio más o menos justificado, más o menos caprichoso. Relaciono esta experiencia de lectura con otras dos. Agustín Conde de Boeck preparó, como él mismo aclara, su taller sobre los Orias leyendo a Bellatín y no a Laiseca, y escribió un texto a partir de esa lectura. Francisco Magallanes leyó los textos incluidos en el programa de La Otra Caja directamente de una primera versión de Mis Nuevas Escrituras, que todavía conservaba títulos para tomar como referencia. Hoy esa lectura sería imposible. Pero también podría señalar el caso de Diego Cano,
que como resultado de su lectura hizo un retrato de Mario Bellatín, acrílico 20 por 20. Y también quiero mencionar a Agustina Pérez, que después de leer uno de los libros más conocidos de Mario Bellatín, armó un acuario con un pez naranja al que yo mismo bauticé como Farabef, pero al que ahora le agrego un segundo nombre, Pérezbón, porque como puede leerse en el Palacio, es uno de los eternos ángeles tutelares con los que siempre hemos contado. También quiero mencionar a Cristian Paredes, que pese a haber leído casi toda la obra de Bellatín, no dijo ya lo leí, y lo leyó en la otra caja a la par del resto. Por último, quiero agradecer a Germán Soraco, que hizo un anuncio con una cita del Palacio y una introducción con la música y el título de Star Wars ligeramente cambiado. ¿Qué puede hacerse con la obra de Mario Bellatín? Esa es una pregunta que en parte Mario Bellatín responde en el Palacio, pero esa es una pregunta que nosotros también nos hacemos y todavía estamos tratando de responderla. Muchas gracias. Hola Ariel, te mando un Hola saludo. Mario, ¿cómo estás? Qué gusto Otro para estar vos. aquí directamente al fin, viéndonos. Te agradezco mucho Sí, esta lectura. Como te agradezco mucho tantas cosas, ¿no? Como la otra caja, como agradezco a los participantes, como agradezco tanta feedback, ¿no? O sea, tanto, tanto material como para poder seguir entendiendo qué es lo que está pasando con esa escritura, ¿no? Porque de un tiempo a esta parte, yo creo que un par de años, algo así, como que el rumbo se perdió, ¿no? Y bueno, hay como una suerte de palimpsesto, de volver a lo mismo, etcétera. Porque mencionaste en un momento que fue interesante que lo mencionaras, ¿no? Lecciones para una libre muerta. Eso ocurrió cuando estuve muy enfermo, en el año 2006, algo así, que yo pensé que también estaba como ahora, ¿no? Que ya no había futuro, que no había rumbo, etcétera. Y entonces decidí, como, no como dices, de poner los mismos fragmentos, sino recoger lo que había quedado fuera, ¿no? O sea, o lo que había sido escrito con otro fin, lo que no había logrado a buen término, etcétera, pero era como una suerte, como ya, como de despedir al mundo, ¿no? Un poco juntar todos estos fragmentos, ¿no? Que habían quedado como desperdigados, como una suerte, no sé, de testamento, no sé cómo llamarlo, y numérico, ¿no? Elegido, o sea, organizado de manera numérica, ¿no? Porque son, creo que 5 o 10, no sé, que se van repitiendo hasta que se iban terminando los textos y venía un nuevo texto y luego numéricamente, ¿no? Se iba formando y era como una especie de escritura de la desesperación y de la no posibilidad de escribir. ¿No? Era como ese libro salía a partir del lado negativo de la escritura, ¿no? La gente piensa que cuando uno escribe va creando algo, ¿no? Va escribiendo. En cambio aquí era no escribir y sin embargo hacer un libro, ¿no? Compuesto por esa no escritura absoluta, ¿no? Eran textos que ya habían funcionado para otras cosas o no habían funcionado para nada, ¿no? O sea, habían quedado a mitad, ¿no? Y me volvió a suceder hace este año, bueno, por las razones que nos han sucedido a muchos, ¿no? El encierro, etcétera, pero ya me había pasado de un año anterior, ¿no? Que cuando salí de mi encierro, no sé, no es encierro, es de mi estudio, de mi casa, no sé, y acepté un puesto fuera de mi orden natural, es como donde me siento, pues, como manejo las cosas, ¿no? Y estuve fuera como 2 meses, pero fueron 2 meses así tan, como contra mí mismo, por decirlo de alguna manera, contra una esencia propia, ¿no? Independientemente de lo que pasó, porque no pasó nada malo, ¿no? O sea, todo salió bien, al contrario, salió mejor de lo que yo hubiera podido pensar, pero desde el primer momento, incluso al haber aceptado salir de mi espacio, era como una tradición hacia mí mismo, ¿no? O sea, hacia ese Mario que está con los libros, que está un poco
a un paso de distancia de los hechos cotidianos, etcétera, y fue pasar de pronto, ¿no? De ese lugar a estar en las primeras planas, estar en un debate público, en el cual pues tengo un interés bastante relativo, ¿no? O un interés real, pero que lo asumo de otra manera, no de una manera directa, ¿no? O sea, como se puede ver en los textos, ¿no? De alguna manera yo creo que algunas de las discusiones que me han llegado de la otra caja, ¿no? Sí hay una lectura de la realidad inmediata, etcétera, pero no a la manera tradicional, ¿no? Como se suele, pues, eh, ordenar, ¿no? El mundo a partir de la literatura, ¿no? Que es algo terrible que sucede, ¿no? Que empieza a suceder, ¿no? Que empieza a estandarizarse, ¿no? Y la gente, y de pronto una serie de autores empiezan a ordenar ese mundo de manera similar, ¿no? Que uno dice, bueno, pero si justamente existe la literatura, la escritura, no sé qué es la literatura, pero la escritura existe para que cada quien reordene, ¿no?, de su propio modo, ¿no? De alguna manera se cae, ¿no? En esta repetición, bueno, que obedece a una serie de factores, etcétera, bueno, que son múltiples, ¿no? Cada autor tendrá la razón por la cual quiere parecerse a otro, ¿no? Cuando la idea para mí siempre ha sido desparecerse, no sé, no existe la palabra, pero desparecerse al otro autor. Y como bien dices, ¿no? Me parece muy interesante, sobre todo para, para entenderme, ¿no? Esos textos que publiqué el año pasado, ¿no? Son como borradores, ¿no? Que no lo hacen, no borradores porque no estén terminados o porque están a medio hacer, sino porque son fases de una escritura que va a algún lugar que no es ese, precisamente, no es el lugar donde están contenidos actualmente, ¿no? En el libro de La Mola, en el Palacio, etcétera, ¿no? O sea, ese es como es como un espacio casual en ese momento, están contenidos allí, pero no van a continuar estando allí, ¿no? Y curiosamente, para hablar ahora sí de literatura en el mundo literario, casi siempre se tiende, ¿no?, a buscar esos espacios fijos y definidos, ¿no?, e inamovibles, ¿no? Y en otras artes no. Entonces, de alguna manera, creo yo que con también esta forma de distribución de las frases, etcétera, de alguna forma robo algo de la poesía, ¿no? No me atrevería nunca a hacer un poema, ¿no? O sea, es algo que respeto demasiado, pero robo algo, ¿no? De un lector de poesía, ¿no? No de la poesía, sino de un lector de la poesía, de poesía que puede entrar y salir de un texto sin caer necesariamente en ese rigor que la prosa impone, ¿no? Que es entender perfectamente una frase para poder pasar a la siguiente. En poesía eso es un poco mucho más flexible. Y también de otras artes, ¿no? El hecho, no sé, las artes visuales, artes plásticas, no sé, es como que un creador puede ir mostrando un proceso, ¿no? En música se hace, ¿no? En plástica se hace, no se hace en literatura, ¿no? Casi siempre, y aparte lo venden como un gran logro, ¿no? Después de 10 años de estar trabajando en este texto gigante, ¿no? Y entonces viene un bodoque, un ladrillo, ¿no? Cae un ladrillo al cual no se le puede mover nada, ¿no? Y pues para mí es muy importante es el proceso más que obviamente que los resultados, pero para que ese proceso realmente sea interesante para un autor, pues necesita un feedback, ¿no? Y entonces estos libros que mencionaste, pues son los libros del feedback del año 2021, ¿no? Finales del año 2020, del año 2021, y a partir de todo lo que voy recogiendo, gracias a ti, gracias a otros lectores, gracias al taller, gracias pues a mucha gente, a Sexto Piso, etcétera, a la gente que nos está viendo ahora, no sé, a la feria que me invita, no sé, eso hace que yo pueda tener un material para poder continuar con ese texto. Y hoy se me ocurrió un título que yo quería ponerlo a consideración, porque no sé si va a quedar, que tiene que ver con el cuadernillo este famoso, que es un cuadernillo que surge pues hace, no sé, 30 años casi ya en el libro El poeta ciego.
sería el cuadernillo de la manca difícil de entender. No, o sea, en lugar del cuadernillo de las cosas difíciles de explicar, entonces el cuadernillo de la manca difícil de entender, y tendría como una especie de subtítulo que se llama un palincesto, ¿no? Entonces es como tratar de escapar, ¿no? O sea, utilizar el mismo el tema recurrente del famoso cuadernillo pero darle otra visión y me permite ampliarlo, o sea, porque de pronto apareció hoy, ¿no? Hoy en la mañana sabiendo que te iba a hablar contigo, de pronto dije, qué tal sería este de la manca que nadie entiende, una manca que nadie entiende, qué es eso, no sé, y de pronto eso me dio como un pie, ¿no? Como para poder, de alguna manera, encontrar un camino para hacer un gran libro, que es un poco lo que quiero hacer, un gran libro en el sentido de un libro extenso, un libro que no cabe nunca, un libro que nunca va a existir aparte, ¿no? O sea, porque un gran libro es una cosa inexistente, ¿no? O sea, es como un deseo, ¿no? De hacer un libro totalizante, que de alguna manera sea un libro único y que de cierta forma incluya todo un universo, pues que por eso es un anhelo, ¿no? Y lo que quiero, necesito, más que querer, ¿no? Son cómplices, ¿no? Para que ese proceso pueda llevarse a cabo, ¿no? Y a ver qué sucede. Entonces, por ejemplo, la lectura que acabas de hacer, pues para mí es muy gratificante, o sea, me ayuda muchísimo, ¿no? Más allá de dar gracias, más allá de que, de ver el esfuerzo que has hecho, de haber leído de otra manera, etcétera, eso sí, eso lo doy por sentado, pero aparte de eso hay algo allí, ¿no? De otra entrega, ¿no? De otra gratuidad, de agradecer de otra manera, ¿no? Porque es como que no, yo no participo empezando, ¿no? Yo no como persona, yo sí te agradezco, yo como persona, Mario Bellatín, pero esto pertenece ya a otro espacio, ¿no? Un espacio de una escritura que no es ni mía ni tuya, tuya también, digo, es como que hay una coparticipación rara que de cierta manera yo siento que se va acercando, vamos a ver si es que eso se logra también, ¿no? Pues a un derrumbe, ¿no? De la idea romántica, ¿no? De la idea moderna de la creación, ¿no? La creación con tu nombre, ¿no? Yo firmo, es un libro mío, ¿no? En la cual tú, sí puedes leer, ¿no? Y yo, pero yo sí, siempre sigo teniendo la autoridad última. Yo puedo decirte, no, lo que tú has leído está mal, porque yo, ¿sabes? O sea, como siempre ser dueño de un texto. Cosa que después de este taller y después de todas las lecturas que me estás mostrando, es imposible, es mentira, ¿no? Sería una falsedad. O sea, yo mismo he hecho que ese texto no me pertenezca. Entonces, de alguna forma, yo me pongo como en un lugar otro y la escritura en ese lugar, que es el que me interesa, que es lo único que interesa, porque pues yo que importo, no sé, tú si importas, si crees tú que importas, no sé, yo, siempre importamos como pretextos para que eso otro funcione y sea de todos, ¿no? Y que podamos de alguna manera, apropiarnos todos de como una maquinaria que se mueve sola, ¿no? Y de alguna manera hay alguien que la está empujando o está, de alguna forma asumiendo una función mecanográfica, no sé, para que se haga evidente, ¿no? El texto, pero no como dueño y no como que haya una idea, ¿no? Porque también creo que se ha perdido un poco esa modernidad, ¿no? Y que hace hincapié mucho en la creatividad individual, en el nombre, ¿no? Y bueno, yo hablé del nombre, pero la creatividad, ¿no? Ese individualismo, ¿no? Que de alguna forma, pues es soltarlo y alguien sea como, pues no sé, eso me hace acordar un poco a la IFECA, voy a hacer acordar un poco a la IFECA, esta idea del escritor como medium, ¿no? Como que es como un receptor de fuerzas, que no maneja, ¿no? Como si fuese una sesión de espiritismo o algo así, ¿no? Que de alguna manera he escuchado tanto a la ISECA referirse, ¿no?
a estas sesiones en las cuales él participaba, ¿no? Y en este lado, no místico, sino cabalístico casi, ¿no? De, de búsqueda de este mundo paralelo, ¿no? No en vano, pues, no sé, hace la gran obra, ¿no? Transcurre en Egipto, ¿no? Y que es como una especie de contrasentido, ¿no? Pero no transcurre en Egipto histórico, ¿no? Sino transcurre en un Egipto totalmente formado a partir de esta cábala o de este pensamiento mágico, no es mágico, no sé, este pensamiento eh, otro. Eh, y por allí de alguna manera, ¿no? Entonces es agradecerte eso, ¿no? Digo, agradecerte todo lo demás, pero también agradecerte esa apropiación, ¿no? Sobre todo, ¿no? Esa apropiación de tuya y del grupo, ¿no? Como ha puesto los ejemplos, ¿no? De alguien que nunca dijo que había leído y leyó de nuevo, ¿no? Alguien que descubrió otras posibilidades, alguien que bautizó a los peces, o sea, etcétera. Entonces, es de ellos, ¿no? Y justamente estamos acostumbrados y estamos apresados tanto por los autores, o yo no sé si hay como una especie de conversación inconsciente, ¿no? Entre las editoriales que de alguna forma piensan que su misión es privatizar la información, ¿no? Para poder manipularla, y los autores que están de acuerdo con eso, que piensan que esa es la función, ¿no? De la escritura, ¿no? De tener un nombre o de no sé, de entrar en un proceso que no tiene nada que ver con una escritura que es autónoma y con el rol que, bueno, sí es concreto, que era lo que quería decir desde un principio, de ser alguien, convertirse en alguien, pues que está muy atento a un imaginario colectivo, ¿no? A ver los elementos que para el común de las personas, digo, no porque no tengan la capacidad de hacerlo, ni mucho menos, sino porque la gente está ocupada en mil cosas de la vida cotidiana, de sobrevivencia, etcétera, ¿no? Pero de alguna manera alguien que está como fuera de ese paso atrás que mencioné hace un momento, ¿no? Estar atento a que en la propia realidad está presente ese imaginario que no es del autor, ¿no? Esa desautorización, desautoricemos al autor, podría ser, ¿no? Y también como una fuerza, pues en contra de lo que va sucediendo y lo vemos alrededor, ¿no? No sé si ves listas, ¿no? No sé, en Argentina, aquí en México, en Latinoamérica, en el mundo, ¿no? Las listas de los concursos, las listas de los 39, las listas de los 20, de los 10, de los 50, de los mayores de 20, o sea, como si la escritura tuviera edad, como si tuviera como si supiera clasificarse de alguna manera, de mujeres, hombres, no sé, no tiene, ¿no? Yo no sé, yo no sé cuántos años llevo escribiendo, pero yo lo que descubrí a los 9 años es lo mismo que hago ahora, ¿no? O sea, yo no creo que haya habido un avance, un retroceso, ya estaba todo, ¿no? O sea, eso ya estaba todo resuelto en la primera vez que toqué una tecla. ¿No? O sea, todo esto, sí, más afinado, puedo explicarlo mejor, quizá puedo encontrar una lógica, ¿no? A los textos, ¿no? Que no podía expresarlo a los 9 años, pero todo estuvo resuelto en un instante, ¿no? En un milésimo de segundo, que fue cuando se apretó la primera tecla, ¿no? Y se dejó una huella, una marca, ¿no? Que es una marca que de alguna manera eres tú, pero eres tú formando parte de un todo, de un yo colectivo, ¿no? Que de alguna forma renacido ahora de manera muy, muy concreta, ¿no? En esta experiencia que han tenido ustedes, ¿no? De la cual me han llegado retazos, me han llegado como fragmentos, no sé, me imagino que deben haber ocurrido más cosas, ¿no? Ahí, durante esas sesiones, ¿no? De la otra caja. Y bueno, ese es mi agradecimiento, va por ahí. Bueno, por empezar, completamente de acuerdo con todo lo que planteaste y
Y en efecto, lo que puedo decir es que la lectura de tu obra en estos 3 meses, que fue lo que hicimos en la otra caja, llegó a una instancia de apropiación, ¿no? Que para mí eso era algo que estaba en el horizonte, que en efecto podía pasar o no, porque es un proyecto colectivo en el cual yo hago, pero los otros también hacen, y en ese hacer con otros, obviamente vos estabas ahí incluido, ahí estaban tus textos, y también estaban las apropiaciones que vos hiciste de otros textos, y me parece que no solamente se trata de generar nuevas escrituras, que creo que es algo que vos te proponés como una constante, y yo en ese sentido te acompaño. Me parece que en efecto la escritura busca generar más escritura, y siempre que hay que ir hacia las nuevas escrituras, pero también me parece que una de las claves es generar nuevas lecturas. Esto me parece que es fundamental para que la escritura no se fagocite a sí misma y no llegue a un punto de saturación y repetición, porque está claro que una variación no es una repetición, ¿no? Aunque lo parezca. Y en el caso de la música podríamos hablar de las variaciones de Bach, pero también Goldberg. podríamos hablar, claro, pero también podríamos hablar de las variaciones temporales que Glenn Gould hizo a esas variaciones, ¿no? Goldberg. O sea, es como una variación sobre una variación, y hay ahí también un proceso de reapropiación y de hacer diferencia, ¿no? Y me parece que eso que se da en el plano de la música, en efecto sí puede darse en el plano de la escritura, y en eso estamos, ¿no? Después, también algo que me parece que muy, muy interesante, y por eso a mí me parecía que en algún punto esta invitación era en algún punto contradictoria, porque era la invitación a presentar un libro, y era algo que a mí me resultaba imposible, porque yo leo El Palacio en serie con otros 3, ¿no? que los mencioné en el texto. Me refiero a El Libro, La Mola, El Monstruo, quiero decir bien el nombre, Ojos Flotantes, Mojados, Limpios Limpios. y Placeres, y me parece que es una instancia de tu escritura, pero también a lo largo de la otra caja leímos otras escrituras, ¿no? Y también hay un plot twist de la otra caja, como lo denominó Cristian, que este mes vamos a proponernos leer Mis Nuevas Escrituras, que es ese libro que está en un plano fantasmático para algunos, ¿no? O sea, es un libro inédito, pero ahí yo lo que veo es más escritura, pero otra escritura, nuevamente, ¿no? Y ese juego de decir Mis Nuevas Escrituras, pues es un poco lo que yo, cuando hablaba de Bellatín Reloaded, o sea, de estos 4 libros, decía que era el último Bellatín, pero a la vez había un juego o una ironía, porque cuando uno llega al último velatín, no es el último, ¿no? O sea, entonces siempre hay un velatín que viene, y en este caso es el de Mis Nuevas Escrituras, que para mí fue la revelación cuando pude leer ese libro. Me pareció de que en la otra caja se habían generado las condiciones ideales de lectura, porque habíamos leído gran parte de tu obra, y me parece que era el momento ideal para leer ese libro, ¿no? Que es muy difícil quizás replicar las condiciones ideales de lectura, al menos como yo considero que, que ese libro debería ser leído. Y como experiencia puedo decir que leer gran parte de tu obra también permite encontrar no solo nuevas escrituras una y otra vez, sino encontrar nuevas lecturas. Me parece que plantea justamente como una posibilidad, y ahí es donde uno encuentra la generosidad de una obra, de uno poder leer de otras maneras. Por eso yo decía que en el caso del Palacio, más que una lectura circular, que en efecto eso lo hice, después en un momento me encontré entrando y saliendo del libro, donde esa lectura, digamos, que incluso puede llegar a plantear eventualmente un libro de poemas que está como segmentado con títulos, hasta eso está roto, porque uno puede agarrar cualquier página y entrar, digamos, en la lectura y terminar
y uno se da cuenta que en realidad el libro no lo terminó, uno puede volver a empezarlo eventualmente, digamos, si uno piensa con esas categorías de comienzo y final. Y entonces es cuando uno entiende que ya no tiene sentido estar sosteniendo esos términos. De la misma manera, la disposición del texto que uno encuentra en el Palacio, me parece que pensar en prosa cortada es como una necesidad del lector más que de la escritura, ¿no? O sea, el lector que busca tranquilizarse y reducir una escritura nueva a una forma conocida. Cuando me parece que uno lee El Palacio, como lo hice yo, y por eso también sería interesante que quizás en el futuro también los lectores mexicanos tengan la posibilidad de hacer esta experiencia. Cuando uno lee El Palacio y después lee el libro La Mola del Monstruo y después lee Placeres, entonces ahí uno lo que encuentra es una escritura diferente donde el término prosa cortada deja de tener sentido, ¿no? Como probablemente ya dejó de tener sentido hace rato el término literatura, que quiere decir tantas cosas que no quiere decir nada, ¿no? Más que un malentendido. Entonces me parece que a veces para encontrar lecturas nuevas, lo primero que uno tiene que hacer es sacar del medio las etiquetas que no permiten leer. Entonces, ahí podríamos hablar de la distinción entre poema y prosa, o bien mucho antes la distinción entre cuento, relato, novela, ¿no? Porque, digamos, leímos muchos textos tuyos que cualquier clasificación sería igualmente forzada. Entonces, cuando uno se encuentra con escrituras que no permiten reducirla a esas formas conocidas, es porque lo que queda en evidencia es justamente que lo que buscan esas etiquetas es replicar una escritura estandarizada, uno podría decirlo normalizada. Pero cuando aparece la anomalía, o sea, cuando aparece la singularidad de una escritura, me parece que todo escritor tiene que tener en el horizonte desplegar una escritura singular en la que pueda reconocerse y afirmarse. Esas etiquetas ya no sirven más que para generar confusión o impedir que esos textos sean leídos en toda su dimensión. Entonces me parece que el primer recorrido que hicimos en la otra caja fue casi un camino beckettiano, de despojo, ¿no? Como ir a buscar la pobreza para finalmente encontrar una riqueza inesperada. Bueno, eso es lo primero que puedo decir con respecto a esto. Después también yo antes no es la primera vez que escribo y comparto un texto en mis redes sociales, y antes lo había hecho. Dame un segundo. A ver si llego. Sí. Acá tengo un libro que cuando te vea Una cosa, hay gente pidiendo entrada. No sé si la que está manejando la sala puede darle entrada. Bueno, ahí está hecho el pedido, el reclamo. ¿Qué me enseñaste? No vi. Bueno, va de vuelta. Es La Risa, que es un texto que yo escribí tomando como plataforma de escritura a las redes sociales, ¿no? O sea, yo me levantaba, escribía un texto, inmediatamente lo ponía en todas mis redes sociales y me iba a preparar un café. Que lo empecé a escribir cuando empezó todo este encierro, toda esta etapa que tampoco sé muy bien cómo llamar. Y después cuando volvía, veía si alguien lo había leído o eventualmente qué es lo que me escribían por privado. Y me había propuesto en algún momento escribir un texto por día. Y lo hice así durante bastante tiempo, hasta que en algún momento perdí el ímpetu o el interés, o empecé a considerar el riesgo de que esa instancia se volviera como una repetición o una escritura por inercia. Entonces dejé de hacerlo y bueno, finalmente se generó una serie. Por eso yo también lo que veía es como que en estos libros tuyos, como bueno, una serie, una instancia de la escritura, ¿no? Como hay un tipo de escritura desplegada que se cristaliza, se condensa
plenamente en estos 4 libros que yo mencioné. Y hay en este libro un texto sobre vos, que es el primero que escribí, donde yo lo que hice fue poner una frase que es tuya, pero que es tuya y ya no es tuya porque también es mía, Claro. ¿no? Entonces, que parecía de que, porque en ese momento vos haces un texto que después lo puse como contratapa de una de mis novelas, y todavía no, ese texto no era visible, pero yo sabía que después tanto La Risa como Paraguayo iban a formar parte de un mismo proyecto que es La Caja Lupino, que está acá. Ah, Entonces, ya también te quiero guardo una ir, caja, ya. María. Entonces, Ya que hablan en el aeropuerto, quiero ir. es momento, es Sí, momento. hay demasiadas Entonces, cosas ahí. Sí, entonces lo que yo me dije es que el lector que abría la caja iba a encontrarse con tu texto donde hacía esa frase y después iba a encontrarse con el texto sobre vos donde aparecía esa misma frase, ¿no? Entonces, para mí era bastante claro que era una cita una de la otra, pero yo digo una cita sin comillas, ¿no? Con todo lo que tiene claro, claro. de cómplice, que era un poco lo que vos proponías, y con todo lo que tiene de perversión. Pero también podía darse el caso donde queda la duda, ¿no? Bueno, finalmente, y yo dije, Claro, y está bien esa duda, ¿no? Porque siento ahí igual. aparece una nueva lectura. Claro. Y después también yo escribí un texto, el decapitado, donde apareces en una foto que hoy también yo compartí, que me parecía que la finalidad que tenemos que tener todos los autores es la de decapitarnos, ¿no? Como dejar de decir yo, ¿no? Para que las nuevas escrituras sobrevengan, como que tenemos que dejar de querer poner la firma todo el tiempo, ¿no? Y entender de que somos vehículos de escritura, eventualmente. Y lo importante es que la escritura exista. En un momento nosotros nos vamos a morir y las nuevas escrituras se van a seguir escribiendo. Bueno, no sé qué pensás al respecto, tampoco quiero... No, no, sí, bueno, lo que dije hace un momento es eso, ¿no? De que somos, o sea, que no estamos ahí como autores, ¿no? O sea, que De, a- es ese acercarse a escapar de la idea de la modernidad, ¿no? Del autor y de la apropiación del texto, ¿no? Por parte del autor. O sea, y bueno, y para mí lo importantísimo que no mencioné es la creación de nuevos lectores, ¿no? Porque puede ser algo infernal crear nuevas escrituras que no tengan destinatario. Me ha sucedido, ¿no? Me ha sucedido cuando tenía 20 y tantos años, me acuerdo que estaba enfermo de escritura porque era una escritura que surgía y no iba a ninguna parte y realmente era algo fue un proceso muy doloroso, ¿no? De estar 20 no sé, 20 tantas horas al día escribiendo una misma escritura que se comía a sí misma, que ya lo mencionaste, ¿no? El peligro, ¿no? De que esa escritura se muerda la cola y termine destruyéndose, ¿no? Por esa misma proliferación, si es que no encuentra un camino de un lector que de alguna forma pueda entrar, ¿no? Y para mí, por ejemplo, ese libro, Las Nuevas Escrituras, para mí, yo estoy muerto de miedo, ¿no? Ahora, si alguien va a poder pasar, bueno, ya hiciste el experimento, lo leíste, lo han leído, ¿no? No está editado aún, pero cuando eso se edite, ¿no? Que no venga esta parte, ¿no? Para mis amigos músicos, por ejemplo, lograr una variación de la propia obra o de una obra ajena es como un punto altísimo, ¿no? O sea, es un punto altísimo de composición musical o en las artes visuales, etcétera, pero en literatura, en escritura, es como el mayor de los pecados, ¿no? Como que, como, como que la idea de que la imaginación es lo que lleva a una escritura, ¿no? Como que fuera lo más importante, ¿no? Imagino que te lo dirán, ¿no? Así, en la reunión de los tíos, así, ay, qué imaginativo, qué eres, Sí, hijito, sí, ¿no? Si yo sí. te contara, ¿no? Es así como, ¿qué es lo primero que salta? No, no, qué imaginación, cero imaginación.
Sí, Maestro. Estorba la trata de- imaginación, estorba el lenguaje también. Escribir en castellano estorba, odio el castellano, no sé si te guste, pero yo prefería escribir en un idioma inventado, así, muy funcional, que casi no, que tenga muy pocas palabras, ¿no? Y que haya que forzar las cosas como una especie del ego, no sé. Dime, sí. Hola, ¿qué Perdón. tal? Buenas tardes, maestro Ariel. Es un gusto estar aquí con ustedes. Pero Se nos me apena acabó mucho el dar tiempo. malas noticias, pero sí, ya estamos por finalizar esta plática tan interesante. Y pues nada, a nombre de la Universidad Autónoma de Yucatán y de la Feria Internacional de la Lectura, agradecemos mucho que nos acompañen el día de hoy, maestro Mario Balatín, Ariel, un gusto por esta plática. Bueno, para todos los que preguntan dónde pueden adquirir su libro, lo pueden encontrar a través de la página oficial de Sexto Piso o en librerías Gandhi para los residentes de Mérida. No sé si gustan agregar algo más. Tenemos un minutito nada más. Qué rápido, ¿cómo No, hablamos? Sí, se pasó rapidísimo. sí, yo simplemente quiero agradecerte, Mario. Hablamos en otra ocasión, la seguimos en otro momento, porque el tiempo apremia y le quiero agradecer a todos y a todas las que estuvieron del otro lado por acompañarnos. En esta soledad de dos, para que no nos sintamos tan solos. Bueno, Ariel Lupino, para mí es un honor, un gusto, una maravilla. Así, primera vez que estamos hablando en pantalla, pero igual, ya así en directo. Y agradecer mucho a la feria de Yucatán, ¿no? Y pues es un lugar recurrente, ¿no? Al cual recurro con muchas... voy mucho a Yucatán, acabo de estar hace 4 meses, hoy no, en este tiempo no puedo ir porque hay un calor de 50 grados ahí, así que nos hemos salvado. Algo bueno tiene que tener la distancia. Así es. Pues nos vemos pronto. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos y un gusto. Hasta luego. Bye. Chao, gracias.